Y sí es algo que se podría haber evitado. Esa es la verdad. Si la ley de salud mental fuera de otra manera y cualquiera, la familia de los enfermos psiquiátricos pudieran intervenir antes y no esperar a que pase algo así y ahí recién te ayudan, se podría haber evitado. Lo mismo en las adicciones, y más si es psiquiátrico más adicciones. Vos te das cuenta que está por suceder algo terrible, pero hasta que no sucede eso, no podés internarlo contra su voluntad. Lograr que se autorice la internación de un familiar con problemas psiquiátricos muchas veces es una odisea. Y estamos ahora en comunicación con Sergio Grossman, que es médico psiquiatra, matrícula nacional 77.443. Sergio, ¿cómo estás? Buenas noches, gracias por atendernos. Hola Nacho, un gusto conversar con vos y tu audiencia de un tema que le importa a la sociedad y que nos importa a nosotros, nuestra profesión, nuestro trabajo diario. Yo creo que es interesante cómo lo plantea Tamara Pettinato, porque ella estaba muy cerca de su hermano y representa a las dificultades de los familiares, no de aquellas familias que por ahí tienen una persona que padece una enfermedad mental y la dejan y la abandonan, sino aquellos familiares comprometidos con una persona que está sufriendo y que tratan de hacer para ayudarlo y que encuentran las limitaciones, que no son solo las limitaciones de la ley, que ella las describe bien y que podemos hablar de eso, sino también las limitaciones de un sistema de salud que está apretado, que está achicado, que está desfinanciado, Quebrado tanto en totalmente. el ámbito privado como está quebrado tanto en el ámbito privado como en el ámbito público. Sí, totalmente. En parte como consecuencia de la ley también, porque como la ley prohíbe abrir camas nuevas en los de psiquiatría, o sea, prohíbe crear clínicas de psiquiatría, prohíbe abrir camas de psiquiatría, y propone mecanismos para cerrar camas de psiquiatría en los hospitales monovalentes, en los hospitales de especialidad psiquiátrica, se han ido achicando el número de camas. Y entonces, cuando querés internar a alguien, sea en un hospital público o en una clínica privada, te encontrás con que las camas son la mitad de las que eran hace 10 años. Para Sergio, es muy importante lo que estás diciendo y lo quiero resaltar. Encima de las trabas para lograr internar a alguien, es una odisea también conseguir la cama porque hay menos camas. Claro, claro que sí. Se cerraron, o sea, por ejemplo, en el ámbito de las clínicas, se cerraron camas y no se abrieron nuevas porque está prohibido abrir nuevas. Solo se pueden abrir nuevas en hospitales generales o en clínicas generales. Las clínicas generales no tienen interés de hacerlo, los hospitales no lo han hecho, y es muy lindo en los papeles decir que hay que abrir salas de psiquiatría en los hospitales generales y en las clínicas generales, pero eso no sucedió. Entonces lo que sucedió es que se cerraron salas y camas de lugares como, no sé, como el Hospital Esteves, que es un hospital monovalente de psiquiatría, pero no se abrieron las otras en otros lados. Entonces eso produjo un achicamiento. En las clínicas psiquiátricas privadas, el sistema privado paga tan poco la cama de psiquiatría que las clínicas van cerrando para hacer edificios que tienen menos responsabilidad y les rinde más económicamente. Hay clínicas importantes que han cerrado, clínicas que eran modelo de trabajo, como INEVA, por ejemplo, que cerró su sala de psiquiatría. Ahora, es una cosa impresionante porque es muy fuerte lo que dice Tamara y claramente con todo este panorama que vos estás describiendo es efectivamente así. Esto se podría haber evitado. Hay que cambiar la legislación y habilitar herramientas y poder habilitar que esto y casos como estos no sucedan, porque con la familia, no es que estamos hablando de una familia ausente, digamos, obviamente siempre hay un familiar que se ocupa más que otro, pero eso sucede en todas las familias, en todas las dinámicas, pero había alguien que se estaba ocupando, sea quien sea. No es que había una familia ausente, hay una legislación que es insuficiente entonces.
Mira, la ley tiene, o sea, es muy amplia, tiene cosas piolas y cosas buenas, cosas que son mejorables. Yo creo que hay que trabajar para seguir mejorando esta ley con las cosas que son mejorables. Uno de los problemas que plantea lo que Tamara dice es que el psiquiatra puede disponer la internación involuntaria, ¿sí? Pero eso solo si hay riesgo cierto e inminente en esta ley. Y la verdad es que, en primer lugar, no somos videntes. Sabemos que hay un riesgo, pero nosotros no sabemos exactamente cuándo ese riesgo se va a sustanciar. Y cierto e inminente quiere decir que es cierto y que va a pasar ahora. Y después que hay un montón de gente que no tiene el riesgo cierto e inminente, sino que convive con un riesgo crónico de vivir mal, de ir deteriorando su vida, y que uno sabe que que en algún momento ese riesgo se va a deslizar hacia algo peor, y ahí no tenés la posibilidad de internar involuntariamente, ¿sí? Desde ya que la internación no es la solución de todas las cosas, ¿sí? Porque tampoco la medicina cura a todo el mundo, pero abre una posibilidad de ayudar cuando el camino está muy dificultado. Ahora, ¿está esto dentro de las prioridades? O sea, cuando ustedes plantean esto a los distintos organismos de Estado, o mismo dentro de los encuentros de profesionales, ¿alguien los escucha? Mira, la verdad es que yo creo que o sea, es parcial. Es escuchado, hay gente que lo escucha con el filtro de la ideología que llevó a la constitución de esta ley, donde se enaltece, y está bien darle lugar a la libertad del paciente, pero si vos, digamos, cerrás los mal llamados manicomios, los hospitales de especialidad psiquiátrica, y no abrís la otra alternativa, y abrir la otra alternativa no significa que esté escrito en la ley que tiene que estar, sino que pongas la plata para que se abra la otra alternativa, lo que termina pasando es que tenés a personas con enfermedades mentales y adicciones viviendo sin techo en la calle. Y vos los ves que pasan al lado tuyo, que pasa una señora que grita al aire, déjenme, déjenme. Y si llamás y decís, bueno, pero esta persona no quiere internarse, no se puede hacer nada. Bueno, vive en la calle. En realidad, esa persona quedó más desamparada al no poder internarla involuntariamente. ¿Me comprendés, Nacho? No, totalmente. Sergio, yo te quiero agradecer muchísimo por estos momentos y esta charla con nosotros, ¿eh? Para mí es un gusto y espero llevar claridad. Y quiero decir algo más Sí, obvio. es importante. A veces estas cosas nos llevan a relacionar la enfermedad mental con la violencia y el peligro. Y yo quiero decirles que la gran mayoría de las violencias no tiene que ver con salud mental. Y la gran mayoría de los enfermos mentales no son violentos, no hay que tenerles miedo a los enfermos. Esto es una mínima parte, pero que es una parte que nos importa. Y a veces no podemos curar a todo el mundo, pero tenemos que tener herramientas y recursos para acompañar a la gente. Porque todos los médicos, todas las enfermedades, hay enfermedades que no se curan, pero podemos estar al lado de ellos, podemos darles un lugar digno y podemos acompañar. Sergio, gracias, un fuerte abrazo. Un gusto.